Dios les bendiga, mis amados hermanos, gusto saludarlos nuevamente y aquí siempre por esta plataforma virtual que pues es una tremenda bendición que el Señor nos permite poder hacerlo por esta vía. Hoy queremos avanzar un poquitito en el tema doctrinal. Hemos venido por un espacio de 2 o 3 semanas ministrando ya los temas de la doctrina intermedia, le decimos nosotros, pero realmente pues son diferentes módulos. Al final todo es doctrina, pero son diferentes módulos solamente con el propósito de organización que los ponemos así. Pero queremos suplicarle al Señor que Él nos pueda bendecir de una manera especial, así que acompáñeme porque creo que la doctrina es tan esencial, tan importante y nosotros tenemos que estar preparados para ella. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, dándote gracias, honrando, bendiciendo, glorificando tu nombre, Señor, y solicitándote, por favor, tu bendición, tu ayuda, tu respaldo. Papito lindo, creemos, Señor, en tu grande amor, creemos, Señor, en tu fidelidad. Te pedimos, por favor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Permite que tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, Señor, venga a ministrar la vida de tus hijos. Por favor, te lo solicitamos, te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Recordando un poquitito, hermanos, cuando el Señor Jesucristo estaba confrontando en una de las oportunidades, porque lo hizo en varias, ¿verdad? Dice a los judíos que habían creído, y entonces él les dijo que y conoceréis la verdad, les dijo, y la verdad os hará libres. Y entonces ellos dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie, nuestro padre es Abraham. Y entonces Jesús les contestó, si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces harían las obras de Abraham, porque los hijos de Abraham, las obras de Abraham hacen. Y bueno, ahí continúa el relato, pero algo que a mí me llama mucho la atención es el hecho, hermano, que el Señor les dice, y conoceréis la verdad. Entonces, una de las cosas que los hijos de Abraham, es decir, todos los que somos de fe, somos hijos de Abraham, eso lo dice la Escritura muy claramente, hermano, entonces tenemos que conocer la verdad. Ahora, cuando hablamos de conocer la verdad, tendríamos que saber entonces qué verdad, porque por un lado Jesús él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad, es decir, Jesús es la verdad. Por el otro lado, también Juan capítulo 17, verso 17 dice, hermano, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, es decir, primero Cristo es la verdad, la palabra es verdad. Por el otro lado, también dice la Escritura, habla de que el Espíritu es también verdad. Ya tenemos ahí 3 facetas de la verdad. Por el otro lado está la virtud llamada verdad, está el fruto del Espíritu llamada verdad. Es decir, hermano, que cuando hablamos de conocer la verdad, pero quisiera detenerme un poquitito, quizás en la importancia que tiene el que nosotros conozcamos la verdad escrita, que es la palabra del Señor. Creo que en toda la Escritura siempre hay una exhortación de la Escritura hacia la Escritura. ¿Cómo así? Es decir, hay una exhortación para nosotros de que podamos escudriñar. El Señor Jesucristo dice, escudriñad o escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y entonces Él dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la importancia que tiene el que nosotros escudriñemos la palabra, que conozcamos la verdad para que seamos verdaderamente libres. Por el otro lado, vamos al libro de Apocalipsis y allá empieza el libro de Apocalipsis, usted sabe, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio y todo lo que dice. Pero ya en el verso 3 me parece, y entonces dice, bienaventurado el que oye, lee y guarda las palabras escritas en esta profecía. Es decir, que hay una exhortación también a leer la Biblia. Cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, entonces el Señor le dijo, este libro de la ley no se apartará de tu boca, ni de tu corazón, por supuesto, hermano, sino que permanecerá contigo donde quiera. Bueno, y así podríamos citar otros muchos versículos
en la misma escritura que son una exhortación para nosotros, para que nosotros podamos leerla. Pero no solo leerla, porque recuerdes, hermano, que hay una reprensión, por así decirlo, para aquel que es oidor olvidadizo de la palabra. Entonces tenemos que oír la palabra, pero también tenemos que llevarla por obra, porque cuando la palabra se lleva por obra, se es comparado a aquel que se edificó su casa sobre la peña, ¿verdad? Y bueno, y tenemos que permanecer también en esa verdad, caminar en esa verdad, y bueno, podríamos ahí citar muchas otras cosas, hermano, que nos relata la misma palabra del Señor. Ahora, yo quisiera entonces que en este momento pudiéramos leer un par de versículos que la Escritura nos relata, precisamente con relación a la palabra del Señor. Vamos a avanzar aquí. Entonces, mire lo que dice el Salmo, capítulo número 12, solo déjeme ver si ya estamos aquí. Salmo, capítulo número 12, versículo número 6. Dice, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol, en la tierra 7 veces refinada. Mire cómo es la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, las palabras del Señor son palabras puras, son como la plata probada en el crisol 7 veces refinada. Entonces, la pureza de la palabra, la seguridad, la certidumbre que nosotros debemos de tener de la Escritura debería de ser muy grande. Por supuesto que la misma palabra del Señor se respalda a sí misma. Es decir, esto es más o menos como cuando alguien dice, mire pastor, no me da mi carta de recomendación. Entonces en un momento alguien dijo, mire, yo no lo voy a recomendar a usted, recomiéndese usted a sí mismo. Y esto es verdad, porque si usted quiere que alguien lo recomiende, primero se tuvo que haber recomendado a sí mismo. Es decir, no se trata de tener una vida como sea y después cuando necesita, entonces llega con el pastor, deme una carta de recomendación. Pero si no se ha recomendado a sí mismo, ¿cómo pretende que el pastor le dé una carta de recomendación? Entonces la palabra del Señor se recomienda a sí misma, es decir, la palabra del Señor no hay por dónde encontrarle una situación que no sea veraz. Hermano, hay tanto testimonio de personas de un conocimiento secular que dan testimonio precisamente de las Escrituras. Así que la palabra del Señor es pura. Hoy quisiera entonces abordar, hermano, el tema con ustedes, la segunda parte de este tema, la Biblia, palabra infalible, en su segunda parte, porque hablamos, hermano, ya la primera parte, pero con el ánimo de no correr y no dejar muchas cosas en el tintero, entonces separamos este estudio en 2 partes. Ahora, según lo dice Romanos, su capítulo número 15, versículo 4, dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, mire, hermano, todo lo que se escribió en el pasado, por supuesto relacionado con la Biblia, porque esto no se trata que alguien diga, miren, también se escribió en el pasado, se escribió el libro de tal y tal, ¿verdad? Cualquier tipo de libro, ¿verdad? No, se está refiriendo aquí a las Escrituras. Todo lo que fue escrito en el pasado para nuestra enseñanza se escribió. Por eso es que es tan importante, hermano, que nosotros sepamos que ahí en cada cosa que está escrita, en cada historia, ¿verdad? Porque hay algunas que son historias, hermano, pero ahí hay una enseñanza impresionante. Ahora, el propósito de que hayan sido escritos es, hermano, que nosotros tengamos una esperanza, porque la Biblia no es un libro, hermano, histórico. Sí, tiene historia, por supuesto, hay muchos datos históricos en la palabra del Señor, pero no es un libro histórico hablando en términos absolutos, sino que es un libro, hermano, cuando nosotros vemos, es un libro, hermano, que es, por supuesto, tiene una historia, es pasado, tiene un presente y tiene un futuro, porque aunque el cielo y la tierra pasen, la palabra no pasará. La palabra está vigente, fue vigente para aquel tiempo, es vigente para este tiempo y será vigente siempre, porque está escrito que la palabra no va a pasar. Entonces, eso es una esperanza para nosotros, que no estamos fundamentándonos en el libro
X, el libro Y de tal o cual religión, hermano, que ese libro, mire, que fue un ángel o que fue no sé quién o que un siervo de Dios escribió este libro. No, es que este libro es fuera de serie, hermano. De hecho, la Biblia es el libro pero más leído, hermano, más comprado, más vendido. Es increíble, hermano, el respaldo que tiene la misma palabra del Señor. Ok, avancemos. Una de las preguntas que aquí tendríamos que abordar, hermano, es ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? O sea, no es solamente el hecho de que pues a alguien se le ocurrió, hermano, deme un minutito, solo quiero, tal vez voy a salir un momentito de la presentación vamos a ver si es posible. No creo que va a ser posible. Ay, Dios mío, tendría que salir, pero vamos a ver. Espero que no por hacer algo bueno voy a terminar haciendo algo. Ahí está. Solo quiero aquí. Ok, ya regresamos. Pausa y volvemos. Perdón, pero ahí se me había corrido un poquito el título. Entonces, hermano, ¿quién escribió la Biblia? Eso es muy importante, es decir, fue una ocurrencia humana, es decir, un grupo de hombres se reunieron y hablaron. No, ya vimos en la primera parte de este tema, hermano, cómo un grupo de personas en diferentes tiempos, hermano, con diferentes culturas, muchos de ellos, hermano, y de niveles socioeconómicos totalmente distintos escribieron, porque no fue una inscripción, no fue algo que se escribió porque ellos mismos lo dispusieron, sino porque definitivamente venía de arriba. Entonces, mire aquí, hermano, esto. La Biblia es un conjunto de 66 libros, no más de 66. Hay Biblias que tienen 72, otras 73, pero realmente, hermanos, son 66 libros. Y esto está refrendado en la misma palabra, ya lo vimos, por supuesto, con ustedes, hermanos, los diferentes las diferentes sombras y figuras que aparecen en la misma escritura que dan fe de esta cantidad de libros. Una biblioteca encuadernada en un solo libro, escrita, oiga, por 40 personas en el periodo, 40 personas, perdón, hermano, aquí me fui un poquitito, pero ya, volvemos aquí. Dice, hermano, encuadernada en un solo libro, escrita por 40 personas en el periodo de 1600 años. Es decir, que este no fue un libro que tanto se tardaron para escribir la Biblia, ni que fueran tantas hojas, ni que fuera tan grande la Biblia. No es que sea tan grande, sino que es porque Dios se la fue dando en esos diferentes tiempos, en esos 1600 años, a esas 40 personas. Y oiga, esas personas, unos eran reyes, otros eran pastores, otros profesionales, otros agricultores, gente de la capital o del campo, y es políglota, es decir, que fue escrita y ha sido escrita en diferentes idiomas, hermano, originalmente en el idioma hebreo, arameo y griego. Básicamente el hebreo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento. Algunos libros, como el libro de Daniel y otros libros, fueron escritos en arameo, pero en términos generales diríamos en el hebreo, el Antiguo Testamento, y el griego y el Nuevo Testamento. Pero vea, esto que está escrito aquí es tan importante, 1600 años para escribir la Biblia, porque se fue dando, hermano, y después cuando se concatenó la Biblia, es algo como aquí dice, una biblioteca encuadernada realmente. Ok. Segunda carta de Pedro dice, hermano, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Es decir, nada de lo que está escrito es algo, hermano, que a alguien se le ocurrió. No, definitivamente, hermano, que esto tuvo que ser un ser supremo. Cuando nosotros vemos la misma palabra del Señor y vemos la creación, vemos tantas cosas, sabemos que hay un ser supremo, pero cuando vemos la Biblia, muchos hombres han querido desmentir la Biblia, han querido atacar la Biblia, y cuando se involucran en ella, en lugar de desmentirla, terminan afirmándola, terminan, hermano, aseverando los hechos que están escritos. Usted sabe que la misma ciencia ha corroborado
cosas, hermano, se han descubierto tantas cosas y cuando vamos a la Escritura, ahí se han corroborado, hermano, que fue definitivamente algo de parte de Dios. Ahora mire lo que dice el verso 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que, hermano, en el nombre del Señor tenemos que entender que este libro llamado Biblia, ¿verdad? Que ahora ya no es es un libro literal, aunque existen todavía, sino que muchos de esos ya son virtuales, pero es un libro extraordinario, es un libro que tiene vida, como está escrito en la carta a los Hebreos, la palabra del Señor es viva y es eficaz, es cortante, es penetrante y es poderosa, es decir, son dimensiones de la palabra, pero que es viva, hermano, alguien que lee la Biblia no se puede quedar sin testimonio de la vida que ahí está involucrada. Ok. Hablemos un poquitito de lo que es la inspiración de la Biblia. Ya vimos, hermano, que definitivamente fue Dios el que la inspiró, pero hablemos un poquitito de ella, ¿verdad? La palabra inspiración que aparece ahí en la Biblia viene de esta palabra Pseuneustos, y esta palabra, hermanos, significa divinamente soplado en o inspirar, ¿verdad? Y tiene ahí algunas raíces, hermano, que dice respirar duro, acesar, soplar viento. Es decir, que cuando se habla, hermano, de la inspiración, se habla de algo que viene de arriba, de una inspiración divina, un soplo divino, ¿verdad? Ok. Ahora, mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Y aquí tendríamos que decir, toda escritura se refiere a los 66 libros, no se refiere a ningún libro adicional. Por favor, porque hay religiones, hermano, que andan diciendo, mire, aquí dice que toda escritura, entonces usted le puede sacar la prensa y decir, mire, esta también es una escritura. No puede ser así. Tiene que ser referido a los 66 libros. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. O sea que de aquí podríamos deducir algo, hermano. La escritura que es inspirada por Dios es útil. ¿Para qué? Número 1, para enseñar. 1. Número 2, para reprender. Número 3, para corregir. Y número 4, para instruir. Entonces, si usted se da cuenta, cuando la escritura, cuando la palabra ha sido inspirada de parte de Dios, hermano, funciona en estas cuatro dimensiones: enseñar, reprender, corregir e instruir. Y yo creo que todos los que somos hijos de Dios, los que tenemos un poquitito de conocimiento de la palabra, nos damos cuenta que esto es una tremenda realidad. Es decir, hermano, esto es una verdad mire, que no puede ser refutada. Esta es una verdad impresionante, porque cada vez que leemos la Escritura, cada vez que nos apegamos a la palabra del Señor, cada vez que vamos a escudriñarla, siempre se cumplen estas dimensiones. Esto es como cuando se habla de la profecía. La profecía, hermano, exhorta, la profecía edifica, la profecía consuela. Eso es la profecía, pero la palabra profética más segura enseña, reprende, corrige, instruye. Esas son cuatro dimensiones que están descritas aquí. Tendrá otras basadas en otros pasajes, pero en este pasaje esas 4 dimensiones tiene la Escritura. Ahora, volvamos aquí al verso de 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es decir que, hermano, la Biblia fue inspirada de parte del Señor. Ok, ahora, quiero que vaya aquí, entonces, hermano, existen básicamente 3 visiones distintas con respecto a la inspiración de la palabra del Señor. Número 1, para que usted sepa, son posturas que existen, hermano, incluso entre los teólogos, ¿verdad?
dice, número 1 sería la perspectiva pagana de la inspiración. La Biblia es inspirada únicamente en el sentido que lo son los grandes escritos humanos, tales como aquellos de Shakespeare. Dios mío, Shakespeare. Entonces, así lo ven, hermano, en el sentido pagano. Desde el punto de vista pagano, hermano, ellos creen que la Biblia es inspirada, así como lo fueron algunos otros escritos, ¿verdad? Número 2. La perspectiva incompleta de la inspiración. Algunos creen que la Biblia es inspirada en aquellos temas que no afectan a la ciencia y que hay errores históricos y científicos en la Biblia. Lamentablemente, hermano, cuando se le mete la lógica humana, cuando se le mete la cabeza, diríamos, a esto, hermano, trae esta situación, ¿verdad? De creer que la ciencia es más alto que la misma palabra del Señor, cuando nosotros sabemos que no, ¿verdad? Y muchas veces se ha corroborado, hombres de mucho estudio, de un nivel muy alto, hermano, han llegado a esta situación. Ahora, la tercera posición, que es la que nosotros mantenemos, sería la visión perfecta de la inspiración. La Biblia es perfectamente inspirada y no contiene error. Mire, las versiones de la Biblia podrán contener error, pero la Biblia original no contiene error. Por eso es que es tan importante que nosotros vayamos a corroborar, hermanos, siempre los originales, ¿verdad? Y pues esa es una tremenda bendición que nosotros podemos tener. Esta última perspectiva la que es mantenida por la Biblia misma. La Biblia reclama ser la perfecta e inspirada palabra de Dios. Esta perspectiva es también llamada la inspiración infalible e inerrante. Es decir, infalible porque no falla, inerrante porque no comete errores. No hay error en ella. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros creemos. Por supuesto, insisto, que no hay versiones, hermano, que no tengan errores. Todas las versiones tienen uno que otro error. Por eso es que tenemos que ir a los originales y conocer el espíritu, ¿verdad?, con el que se escribió la palabra del Señor. Ok. Veamos ahora, hermano, aquí el alcance de la inspiración, hasta dónde llega el alcance de la inspiración de la Biblia. Es decir, hermano, ¿qué alcances tiene? ¿Qué magnitud? ¿Hasta dónde esto viene a repercutir en la vida de los hijos de Dios? Mire lo que dice 2 Timoteo 3:14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quién las has aprendido. Es decir, tú, sin embargo, persiste en lo que has aprendido. Hermano, por eso es que la Escritura es útil. ¿Para qué? Para enseñar. La Escritura es útil para redarguir. La Escritura es útil para instruir. La Escritura es útil para reprender. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermano, definitivamente tenemos que saber de quién lo hemos aprendido. Pero sigamos aquí, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es decir que, hermano, aquella escritura, y en el libro de Proverbios es corroborado esto, cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Aquí dice, y que desde la niñez, están escribiendo a un apóstol, a un siervo de Dios llamado Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí, hermano, la importancia que tiene el que nosotros conozcamos hasta dónde puede repercutir. Por eso Timoteo desde el niño conocía las escrituras y ya en su etapa de adulto él estaba permaneciendo en esas escrituras, estaba caminando en ellas, no porque alguien se las hubiera implantado, sino porque la convicción que trae el Espíritu Santo sobre la validez, sobre la infalibilidad de la palabra del Señor, definitivamente le daba esa seguridad. Versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ese versículo fue el que citamos hace un momento, pero aquí para darle contexto, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces,
hermano, para poder desarrollar la obra del Señor de una manera adecuada. Y esto, aunque aquí está hablando de un hombre de Dios, pero no está hablando solamente de un ministro, sino que está hablando de todos los hijos de Dios. Y es muy, muy necesario, entonces, hermano, que entendamos que la palabra del Señor, cuando nosotros la tenemos como fundamento, como base también de nuestra fe, por supuesto, hermano, nos equipa para toda buena obra. Por eso, cuando las personas quieren hacer la obra de Dios, pero no se quieren fundamentar en la palabra, mire, eso es algo que nosotros hemos insistido, hermanos, prepárense en la doctrina, prepárense, porque, hermano, precisamente cuando nosotros somos instruidos en la palabra del Señor, entonces eso nos equipa para cualquier obra, no solamente, hermano, para predicar, no solamente para dar un discipulado o una enseñanza, no, sino que la palabra del Señor nos equipa para toda buena obra, y toda es toda, eso quiere decir para servir, para ministrar a los niños, para hacer cualquier tipo de tarea en la obra del Señor. Ahí nosotros deberíamos, hermano, entonces estar equipados para eso. Ahora, la inspiración de la Biblia, entonces, hermano, es aquí, haciendo un resumen, ¿verdad? Es inspirada por Dios para esto, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Son 4 facetas que ya vimos, hermano, por qué el Señor inspira la palabra para que traiga esa bendición para nuestra vida, ¿verdad? Ok, veamos ahora lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. La palabra profética más segura es la que está escrita. Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres de Dios, hombres inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Hermano, no solo hablaron, sino escribieron aquello que les estaba siendo dado de parte del Señor. Entonces, la inspiración de la palabra basado en esta tiene un alcance, hermano. Es inspirada definitivamente por Dios. Es la palabra más segura. Es lámpara que brilla en lugar oscuro. Hermano, será nuestra lámpara hasta que alumbre el lucero de la mañana. Cuando Cristo aparezca, entonces, hermano, hasta ahí, dice la Escritura, ¿verdad? Hermano, que esta palabra escrita, hermano, va a seguir alumbrando. Porque ahí ya vamos a entrar en otra dimensión, porque al final la palabra no va a pasar, la palabra permanece para siempre. Entonces, vemos aquí, hermano, esas dos etapas, 2 facetas de la inspiración de la palabra, los alcances de la inspiración. Ahora, dice aquí, mire, es inspirada de parte de Dios, no es de interpretación personal, sino por la dirección del Espíritu Santo. Ni la inspiración ni la interpretación se puede hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Esto, entonces, hermano, es parte de la inspiración, los alcances de la inspiración de la palabra del Señor. Aleluya. Avancemos. Ahora, fíjese lo que dice 1 Corintios 2:9. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora mire lo que dice aquí. Sí, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Es el Espíritu Santo el que conoce las profundidades de Dios. No solo las profundidades en Él, sino las profundidades que hay en la palabra de Él, el Espíritu. Por eso es que, hermano, el Espíritu es el que trae la revelación. Y revelación es quitar el velo, hermano, y entonces viene la manifestación de parte del Señor. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, aún para conocer los pensamientos de Dios que están plasmados en la misma palabra del Señor, pues necesitamos del Espíritu Santo, que es el que trae la revelación. Esto lo hemos explicado en muchas oportunidades, ¿verdad? Ok.
Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, estos son parte, como le digo, de los alcances de la misma palabra del Señor. Ok, avancemos un poquitito más. Creo que vamos bien en el tiempo. El ataque a la Biblia, es decir, la palabra del Señor ha sufrido muchos ataques en los diferentes tiempos. Y fíjese que tal vez como una especie de introducción a esto que vamos a desarrollar, vemos, hermano, que todas las semillas que vienen de parte de Dios siempre han sido atacadas. Desde ya el libro de Génesis vemos que hay un ataque de simientes, es decir, de semillas. Estaba profetizado, Génesis 3:15, que la simiente de la mujer iba a aplastarle la cabeza a la simiente de la serpiente, y la simiente de la serpiente le iba a morder el carcañal. Eso estaba profetizado. Pero cuando ya vamos a ver a la escritura, por ejemplo, en la parábola del sembrador, dice, hermano, que la semilla se sembró, y dice ahí en el contexto que la semilla es la palabra del Señor, se sembró, dice, hermano, junto al camino, y entonces vinieron las aves y se comieron. Ese es un ataque a la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre ha sido atacada para tergiversarla, porque, hermano, por eso es que en otros tiempos inclusive se le negaba a la gente que pudiera conocer la Biblia, y por eso la tenían en otro idioma. Por eso las enseñanzas, por así decirlo, entre comillas, que se daban, los cultos, entre comillas también, hermano, que se daban en un idioma distinto, porque si la gente no entendía, entonces esto, y conoceré la verdad y la verdad os hará libre, no se iba a cumplir. Pero, hermano, cuando se empezaron a conocer estas verdades, fue algo impresionante, ¿verdad? Ok. Veamos aquí el ataque que sufrió allá desde el principio en el huerto. Ya le cité otros ataques, por lo menos ahí un par de ataques más, ¿verdad? Pero realmente esto ha sido en toda la historia bíblica, en todo el recorrido bíblico, vemos ataques hacia la palabra del Señor. Mire en el huerto. Número 1, hermano, el cuestionamiento a la palabra. Eso fue lo primero. ¿Y cómo el diablo hizo que la mujer cuestionara la palabra? Mire, con que Dios os ha dicho, no comáis de cada árbol del jardín. Con que Dios les dijo, estaba cuestionando la palabra del Señor. Por eso, mire, Dios no se molesta que nosotros cuestionemos la palabra, pero depende de las intenciones que tengamos. Es decir, a mí me puede saltar una duda cuando estoy leyendo, y Dios no se molesta. Al contrario, nosotros vemos cómo constantemente abordaban a Jesús para hacerles preguntas. Algunos con malicia le preguntaban, pero en el caso de sus discípulos le preguntaban para conocer cuál era la situación que estaban pasando, estaban viviendo, o qué cosas en las cuales. El sembrador le preguntaron, hermano, ¿por qué les hablas en parábolas cuando les habló de eso? Y ellos empezaron, más bien dicho, el Señor empezó a decirles, porque yo les hablo así, porque oyendo no oyen y viendo no ven, y no quiero que con su corazón entiendan, dijo el Señor. Mire qué tremendo. Entonces, el cuestionamiento de la palabra no es el problema, sino la intención de ese cuestionamiento. Luego es sustraerle a la palabra. Mire la sustracción de la palabra. Nosotros podemos comer de los frutos de los árboles del jardín. Hermano, aquí ya le estaba quitando. Entonces mire cómo el enemigo empezó a trabajar desde allá del huerto, ya estaba sustrayendo. Nosotros podemos comer de los frutos de los árboles del jardín. No era cierto, si Dios había dado una prohibición. Mire la tercera cosa que aquí se plantea. Aquí, hermano, se añadió a la palabra. Es que Dios dijo que no lo tocáramos. Dios no dijo que no tocaran. Aquí ya estaba añadiéndole la palabra a algo. Entonces mire cómo una situación fue llevando otra y otra a la otra y otra a la otra, de tal manera, hermano, que aquí ya la mujer, no sé si su esposo no le dio bien el mensaje, o si ella fue la que realmente le terminó añadiendo aquí a la palabra del Señor.
Luego la degradación de la palabra, hermano, porque se degradó la palabra, porque el enemigo le dijo que comiera, porque no, al final no iba a morir. Entonces se estaba degradando la palabra. Ahí había un trato, un trabajo, más bien dicho, de parte del enemigo de una forma muy sutil, como penetró ahí con la mujer. Fue algo muy tremendo. La negación de la misma palabra: vosotros de seguro no moriréis. Mire cómo el enemigo viene y niega lo que estaba escrito, porque Dios dijo: de cierto moriréis. No, hombre, no vas a morir, hermano. Y mire, y les aseguró aquello. Y mire, cómo el enemigo trabaja con verdades, aunque no con la verdad, porque al final de cuentas tenía razón. Ellos no iban a morir, entre comillas, porque no iban a morir físicamente, pero espiritualmente se iban a morir, y por eso ahí va a haber una separación de parte de Dios, porque al final la muerte es eso, separación de parte del Señor. Número 6, la blasfemia contra la palabra. Mire hermano, qué tremendo, porque dice: porque Dios sabe que el día en que vosotros comáis de aquel, entonces vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Otra vez, hermano, y aquí está blasfemando en contra de la palabra, porque no era lo que Dios había hecho. Yo siempre he creído que Dios en un momento le iba a permitir a aquel hombre comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, pero tenía que alcanzar una estatura espiritual. El problema es que él quiso comer por sus propios medios y no en el tiempo de Dios. Al anticiparse al tiempo de Dios, yo creo que eso le trajo una consecuencia tremenda, y entonces vemos que hay una blasfemia en contra de la palabra. Y pues, hermano, aquí ya el menosprecio de la palabra, porque ya no le tomó en cuenta lo que Dios había dicho, y entonces tomó del fruto de aquel árbol y comió, y dio también a su marido que estaba con ella. Entonces vemos aquí cómo, hermano, el enemigo llevó un proceso hasta que la mujer terminó comiendo del fruto, fue engañada, como dice el apóstol Pablo, en sus sentidos, y entonces ella también compartió con su marido. Ok. Veamos ahora, hermano, aquí lo que Jesús pensaba de la Biblia, porque el Señor habló de la Biblia. Por ejemplo, este pasaje que lo cité en el principio, ¿verdad? Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, Jesús sabía que la misma palabra daba testimonio. Recuérdese, aquí no se había escrito el Nuevo Testamento. Es decir, cuando Jesús está hablando de eso, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Por eso cuando las personas dicen: no, es que ustedes hablan mucho del Antiguo Testamento, ¿y qué? Pero si Jesús citó que ahí se daba testimonio de él, que la misma palabra daba fe de su existencia y de su función, de su misión, y de la posición que él tenía en la eternidad con el Padre. Entonces Jesús, esto era lo que creía de las Escrituras. Por el otro lado, hermano, dice: no penséis que vine a invalidar la ley, hablando de lo que está escrito, o los profetas. No vine a invalidarla, sino a cumplir, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Es decir, que Jesús, refiriéndose con respecto a la ley, él dijo que venía a cumplir, y que lo que estaba escrito había sido escrito precisamente para eso, para que se cumpliera. Y por eso él al cumplir la ley también, aunque no es el tema, ¿verdad?, pero entonces también funcionó, hermano, como un sacerdote, de tal manera que entonces él pudo cambiar también la ley. Y por eso fue que en los evangelios, específicamente en Mateo, él dice: a ustedes les fue dicho tal cosa, mas yo les digo tal otra. A ustedes les fue dicho esto en la ley, pues, y ahora yo les vengo a decir esto. Entonces el Señor dio sus mandamientos también. Juan 10:35, mire, si llamó
dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Esto lo dijo el Señor Jesucristo, esto lo anunció el Señor Jesucristo. Entonces él sabía lo que realmente significaba la palabra. Recordemos que inclusive allá en la tentación, cuando el diablo lo llevó al desierto, ¿cómo contestó Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está. Con el escrito está prácticamente derrotó al diablo, venció al diablo. Entonces, de la misma manera, aquí él dice, la escritura no puede ser quebrantada, ¿verdad? Lucas capítulo 22, verso 44. Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, que Jesús sabía que estaba escrito en la ley, en los profetas y en el libro de los salmos. En otras palabras, hermano, en la ley, en los libros proféticos, por así decirlo, pero también en los libros poéticos. Ahí estaba escrito. Y es que, hermano, es impresionante cuando nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo, hermano, aparece la sombra, las figuras, desde allá el libro de Génesis. Allá en Génesis lo vemos nosotros, hermano, en el huerto como el árbol de la vida, después lo vemos como Melquisedec. Es decir, empezamos a escudriñar, lo vemos en los libros del Pentateuco como la ofrenda, el cordero que se presentaba, el buey que se presentaba, el macho cabrío que se presentaba, que son sombras y figuras. Ahí está escrito, hermano, todo estaba escrito con relación a él. Ahora, veamos lo que los apóstoles pensaban de la Biblia, porque esto es otra cosa que es muy importante. ¿Qué pensaban los apóstoles de la Biblia? Hermano, no solo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo pues es el máximo testimonio de la palabra, ¿verdad? Porque la palabra al final se centra en Él. Pero entonces mire lo que dice Hechos capítulo 3, verso 21. A este ciertamente es necesario, está hablando de Jesús. Cuando te lo contextualiza, se nota que está hablando de Jesús en el verso 19 y 20. Ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Es decir, que ellos sabían lo que había sido escrito. Ellos sabían, los apóstoles sabían que lo que se escribió estaba trayendo su cumplimiento en este tiempo. Y así podríamos citar muchas cosas, pasajes como cuando dice la escritura, tú Belén Efrata, pequeña entre todas las ciudades de Judá, pero ya cuando se pasa eso en el Antiguo Testamento, cuando vino el cumplimiento, entonces tú Belén Efrata ya no eres la más pequeña. ¿Por qué? Porque de ti saldrá el que será libertador de Israel. Entonces, hermano, eso era el cumplimiento. Mire lo que dice aquí la escritura, segunda de Pedro 3:16. En casi todas sus epístolas está hablando Pedro con relación a Pablo. Mire lo que él piensa. En casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces Pedro, refiriéndose a las epístolas escritas por el apóstol Pablo, y refiriendo que el apóstol Pablo escribía cosas que eran difíciles de entender. No dijo que él no las entendía, que eran difíciles de entender y que por eso los inconstantes torcían estas escrituras, pero que definitivamente pues hermano, era para su propia perdición. Ahora mire, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza, pero es una recomendación apostólica. Por eso, hermano, vimos cómo desde el principio la exhortación es a leer la Biblia. Hay una aventuranza por leer la palabra, por escucharla. Hermano, hay tantas bendiciones, realmente, aparte del beneficio personal, hay un beneficio hacia aquellos que nos rodean, porque es que el que conoce la Biblia no puede callar, el que conoce la Biblia no puede dejar de hablar, el que conoce la Biblia no puede
no puede permitir, hermano, que esto se quede preso en su propia alma, en su propio corazón, sino que tiene que brotar, y como escrito está que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces definitivamente, hermano, los apóstoles dieron testimonio de esta tremenda verdad, dieron testimonio de esta bendición extraordinaria que está contenida en toda la palabra, ¿verdad? Ok, vayamos ya compresionando un poquito, ¿verdad? Vamos a ir terminando en unos minutos, pero mire, aquí hay otras evidencias de la veracidad de la Biblia. Como dije, la Biblia se respalda a sí misma, la Biblia se recomienda a sí misma. Hermano, tantos hombres de Dios como hombres que no eran de Dios y que ahora lo son, han dado fe, han dado testimonio de la veracidad de la palabra de Dios, de la bendición que tiene la palabra del Señor, de lo polifacético que es la palabra del Señor, de la multiforme sabiduría, de la multiforme gracia que hay en la palabra del Señor. Pero hay evidencias, no solo por gente conocedora de Dios, sino, hermano, por gente que se dedica a otro tipo de tareas, pero que dan veracidad de la misma palabra del Señor. Y dentro de eso está la arqueología. La arqueología es una de las ciencias que da precisamente, hermano, el aval a la palabra del Señor. Mire, aquí dice, se han excavado más de 25,000 sitios que verifican la existencia de ciudades, reyes, reinos, eventos, autoridades, etcétera, que demuestran la exactitud y la autenticidad de millares de referencias bíblicas. Es decir que, hermano, cuando se han hecho estas excavaciones, cuando se han encontrado, digamos, por ejemplo, cuando uno va a Israel, cuando uno visita esos lugares, entonces, hermano, aquellas cosas que estaban escritas ahí están corroboradas en la palabra, porque gracias a Dios siempre hay detalles de lo que está escrito. El Señor, que tiene todo bajo control, hermano, hay tantos detalles. Cuando uno, por ejemplo, va a ver donde Pedro sanó, donde el Señor sanó a la suegra de Pedro, ahí está la casa, y hermano, y todo corroborado y todo respaldado. Cuando uno va a ver, todo lo que uno puede visitar, hermano, es respaldado de una manera impresionante, precisamente por este tipo de excavaciones, por este tipo de personas que se dedican a hacer este trabajo. El arqueólogo Nelson Glueck ha dicho, se puede afirmar categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha puesto en tela de juicio una referencia bíblica. Es decir que, hermano, esto viene a respaldar, esto viene a corroborar, esto viene a declarar que la autenticidad de la palabra del Señor y la exactitud son impresionantes. Usted sabe que se han descubierto tantas cosas, ¿verdad, hermano? Cosas que que quedaron soterradas por diferentes razones, hermano, que fueron en tiempos, bastante tiempo de eso, y que han ido día con día, se han ido corroborando, aparecen nuevos descubrimientos. Inclusive la ciencia ha aumentado mucho y ahora en una forma más eficiente de poder corroborar el tiempo que se dieron tal cosa, hermano, los eventos, digamos, todos los descubrimientos solo vienen a corroborar. No hay un descubrimiento que diga, no era cierto tal cosa. Hermano, cuando uno ve las tumbas, por ejemplo, de todos los dioses, entre comillas, hermano, están vacías, lo que ahí, están llenas. Ahí lo que se encuentra son los restos de aquellos personajes. Cuando uno va a la tumba de Jesús, está vacía. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó, hermano, porque no está ahí, porque ahora está sentado a la diestra del Padre. Entonces, eso es impresionante. Y por el otro lado, hermano, la misma ciencia, aunque los escépticos, la gente que hace resistencia, han insistido que la Biblia contiene errores científicos, nunca han podido probar ninguno. Usted se da cuenta que los diferentes canales educativos, entre comillas también, perdón, pero hermano, es una tremenda realidad.
han descubierto, por ejemplo, cuando Israel pasó por el Mar Rojo en seco, cómo fue que pasó. Y hermano, y tratan de desvanecer, tratan de opacar, tratan de menospreciar aquel evento y tratan de dar una explicación supuestamente científica, pero que esa explicación que ellos dan al final solo viene a corroborar, como por ejemplo el hecho de que cuando pasaron por el Mar Rojo pasaron por la parte más baja y por eso fue que pudieron. Y entonces, entonces viene aquí la pregunta, ¿y cómo se ahogaron los egipcios? Entonces es ilógico, porque sí han descubierto, hermanos, restos ahí de gente precisamente en el lugar por donde pasaron, hermanos, los israelitas han descubierto mucha gente ahí muerta. Entonces, ¿cómo fue que se ahogaron si pasaron por lo más seco? Entonces es impresionante. Así que, hermano, no es así con ningún otro libro antiguo. De hecho, en muchos casos se han probado que la ciencia estaba equivocada y la Biblia tenía la razón. Mire, la mayoría de cosas se han demostrado que definitivamente la palabra del Señor tenía la razón y que Dios tenía el control de todas las cosas. Ok, creo que lo vamos a dejar hasta aquí, mis amados hermanos. Pero solamente quiero hacer referencia a la importancia que tiene la palabra del Señor. Hoy en día se ha tratado de infundir duda hacia la palabra del Señor. Han tratado de tergiversar, se ha tratado de manipular, se han tratado incluso hay Biblias que han salido, versiones, más que todo versiones de la Biblia, donde han tratado de hacer cambios para hacer ver que las cosas no son como estaban escritas, pero realmente nosotros sabemos lo que Dios escribió. Gracias a Dios hay descubrimientos de manuscritos muy, muy antiguos, hermano, como esos manuscritos de las cuevas de Qumran, que es impresionante esos hallazgos y que vinieron a corroborar muchas cosas y en algunos casos, hermano, a desmentir algunos pasajes de las Escrituras que habían sido agregados supuestamente por tener una mejor explicación, pero al final de cuentas, hermano, estos manuscritos vinieron a hacer un descubrimiento extraordinario y fue de una forma y que también fue extraordinaria cómo fueron descubiertos, bueno, y que eso vino a corroborar. Así que tremenda bendición la palabra del Señor. Por eso es la infalible, es decir, no falla la palabra, es inerrante, no tiene error, hermano, es una palabra bendita y que el que la lee se termina enamorando de ella. Aún aquellos que la leen para encontrar errores terminan, hermano, honrando al único Dios vivo y verdadero, a Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo. Así que tremenda bendición. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en este momento, hermano, y esperamos que esta enseñanza pues sea de mucha bendición para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te honramos, te bendecimos, papito lindo, y te agradecemos tu gran bondad y misericordia. Gracias por permitirnos trasladar esta enseñanza, gracias por permitirnos, Señor, ministrar siempre una palabra de vida, de bendición, que venga a fortalecer, que venga a sustentar la vida de tus hijos. Bendice a cada uno por nombre, levántales, Señor, restáurales. Por favor, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, papadito lindo, por amor a tu nombre, Padre. Gracias te damos. Te pido, por favor, que esta enseñanza, Señor, ministre el corazón, la vida de tu pueblo y que fortalezca a cada uno por nombre. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.